El programa Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de La Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Buenas noches, tengan todos ustedes. Esta semana es muy especial porque recuerden que es una semana completa que tenemos de salud. Entonces, si no vieron el programa de ayer, les recomiendo que puedan ir a buscarlo. Recuerden que lo pueden encontrar en el Facebook de Laicos en Acción, también que nos pueden encontrar en YouTube y que pueden compartir este y todos los otros videos para sus amigos y sus familiares. El día de ayer tuvimos un tema muy especial y el día de hoy es todo un complemento. Entonces, aparte de eso, los exhorto para que puedan seguir con nosotros durante la semana, que son temas bastante interesantes y tenemos diferentes panelistas. Hoy, por supuesto, y cada vez que traigo invitados a mi programa, me siento muy privilegiada. Entonces, quiero presentarles mi compañía de hoy, que es la licenciada Pamela González González. Doc, un placer. Sí, buenas. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por venir. Tenemos un tema súper interesante. Bueno, la licenciada es psicóloga, es licenciada en psicología. Entonces, coméntenos un poco al respecto de usted, doctora. Sí, bueno, yo soy licenciada, formada en la Universidad de Costa Rica. También he llevado formación también en la parte de sistémica, digamos, familiar. Y también, bueno, soy terapeuta floral, que es una terapia complementaria. Entonces, aquí estamos para servirles, ¿verdad? Y para ver cómo abordamos el tema. Es un tema bastante amplio el que tenemos el día de hoy y es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho en el sentido, no porque el tema sea hermoso, sino porque es algo que refiere mucho a salud pública y que estamos viviéndolo muchísimo. Ya no necesitamos ser una persona con demasiados problemas para padecer de este tipo de situación. No necesitamos inclusive ser adultos, ya hasta se ven los niños, lo cual también es algo bastante preocupante. Entonces, a raíz de esto, me gustó mucho el poderlo abordar de esta forma y qué mejor con alguien que sepa totalmente del tema, o sea, alguien especialista en el tema. Entonces les queremos hablar todo, bueno, una forma no tan extensa, porque es un tema muy amplio, de lo que es la ansiedad. Lo que es la ansiedad, también cómo viene ligado al estrés, a la depresión y vamos a tocar esos puntos que ustedes saben que me encanta, que es todo lo natural, entonces que justo la doctorcita nos va a comentar. Doc, empecemos con lo que es el tema. Sí, bueno, yo quería hacerles también como una introducción, porque bueno, yo soy psicóloga de enfoque humanista. Entonces eso tiene una serie, digamos, de características, ¿verdad? Particulares. Entonces quería como mencionarles que, el ser humano, tenemos una visión de ser humano como bastante integral, bastante holista, donde la visión es como que realmente el todo es más que la suma de las partes, ¿verdad? Y tradicionalmente la medicina y la forma en cómo se ha visto el tema de salud y enfermedad, como que fragmenta el tema de la salud, ¿verdad? Entonces a veces, bueno, uno va al médico, ¿verdad?
o al sistema de salud y porque me duele un brazo, como si el brazo se separara del cuerpo, ¿verdad? Y se trata el brazo, pero no se trata del todo, ¿verdad? Entonces, es recomendable, ¿verdad?, ver al ser humano como un todo. Para poder entender incluso esta temática es fundamental poder ver esa situación, ¿verdad?, que el ser humano es integral y tiene, digamos, el aspecto espiritual, el aspecto físico, el aspecto mental, ¿verdad?, el aspecto social, y también nos influyen las cuestiones, digamos, socioculturales, históricas, familiares, ¿verdad?, de un momento particular. Y ahora que usted mencionaba que ahora realmente no hay edad para estar presentando el tema de la ansiedad, ¿verdad?, sino que cualquier persona, incluso de cualquier edad, eso se está presentando también sí mucho en niños, ¿verdad?, pero la mayoría de mi consulta es en este tema. Es impresionante y a mí me ha estado preocupando mucho porque es casi, digamos, a nivel como epidemiológico, ¿verdad?, y la afectación es muy, muy amplia, ¿verdad?, y es bastante, cuando se da digamos, muy avanzado ya el tema de la ansiedad, la persona se ve muy afectada en sus funciones cotidianas. Sí, claramente, como usted lo comenta, Doc, lo que sucede de esto, de la ansiedad, es que viene siendo ya un problema de salud pública. O sea, ya no se está manejando ni canalizando de una manera correcta, o una de las dos partes, o se ve como algo normal, que no es normal, se ve algo, digamos, como si ya es diagnosticado, si tiene parte de la enfermedad, ya se ve como, bueno, un problema, como una persona totalmente ajena y se le aísla, y tampoco es la intención. Y segundo, pues, bueno, tercero prácticamente, aparte de todas estas situaciones, que no lo están, aparte que no se sabe canalizar de la manera correcta, y como usted lo dice, afecta no solamente en nuestras acciones cotidianas, sino también en la forma con la que socializamos con las personas que están alrededor. Y que pues viene siendo al final también un problema sistémico, porque si una persona tiene ansiedad y la ansiedad libera, aparte de estrés, va a generar depresión, entonces el cuerpo, por supuesto, el sistema inmunológico de uno se deprime. Exacto. Y entonces empiezan a aparecer diferentes enfermedades y todo empieza a colapsar, porque es exactamente lo que dice la doctora, somos un todo, no nos podemos ver como forma individual. Si nosotros estamos bien por dentro, espiritualmente, emocionalmente, podemos estar bien en otros, digamos, en otras áreas de nuestra salud, o sea, tanto de órganos, porque todo es parte todo necesita esa oxigenación, esa buena calidad, y si no se la estamos brindando como tal, entonces nuestro cuerpo empieza en una clase de shock. Entonces, coméntenos eso, Doc. Sí, precisamente ahora que usted está mencionando eso, parte, bueno, de la visión que tenemos como en este enfoque, digamos, es la visión salud-enfermedad, que, bueno, es un poco tal vez distinta a lo que tradicionalmente hemos visto, porque tradicionalmente se ve, digamos, como salud como ausencia de enfermedad, o muchas veces enfermedad como ausencia de salud, ¿verdad? Pero realmente digamos que la enfermedad no precisamente, o los síntomas no precisamente tienen que ser como negativos o tiene que ser algo malo, sino que cuando surgen es una voz de alerta a que algo no está bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, la salud es como un estado de bienestar y de armonía, y todos y todas tenemos naturalmente esa armonía. Lo que pasa es que esa armonía se va perdiendo, dependiendo de las situaciones, ¿verdad? Y dependiendo de las circunstancias de vida, ¿verdad? De nuestra historia, de las demandas y presiones sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy importante buscar, como siempre, esa escucha, esa conciencia y ese enfoque, digamos, internamente para poder estar consciente de qué necesitamos. Eso, bueno, más adelante yo vuelvo a hacer énfasis en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que mi cuerpo me está queriendo decir? Entonces, hacer como una pausa, ¿verdad? Ver hacia adentro para ver
qué está pasando, que me está generando no solo el tema de la ansiedad, sino cualquier situación, digamos, emocional. Si el desequilibrio emocional se mantiene durante un buen tiempo, esto generalmente desencadena en una enfermedad física. Entonces, las primeras voces de alerta son indispensables, ¿verdad? Ahora más adelante vamos a ahondar un poco como en dos visiones principales de la ansiedad, digamos, que tradicionalmente hemos tenido. Qué importante eso, y creo que lo enfoco prácticamente en todos los programas y aún más, el hecho de lo que nosotros debemos conocernos, o sea, nosotros debemos conocernos para saber cuando nuestro cuerpo está dando señales de alerta, cuando realmente algo nos está afectando, y creo que también vale la pena también decirlo en esta situación de que a veces tenemos cosas que están guardadas. Y entonces, aparte de generar, bueno, que ansiedad, que eso que tenemos guardado empieza a como a mermar de una manera bastante que a la larga viene a afectarnos de una manera muy, o sea, muy amplia, muy generalizada. Entonces, es un tema bastante profundo, no le sigo quitando el tiempo, así que podemos continuar en este caso. Bueno, también quisiera rescatar que, digamos, sí, muchas de las enfermedades tienen su origen genético. Y, digamos, ahora también se ha utilizado mucho el término epigenético. Digamos que no solamente está como en la cuestión de los genes, sino que está como en la memoria celular, que tiene que ver con la historia de nuestros ancestros. Entonces hay cuestiones que podemos manifestar y vivir por cuestiones sistémico-familiares, ancestrales y actuales. Entonces ya eso es como otro gran tema, ¿verdad? Pero nada más quería mencionarlo, porque tal vez algunas personas puedan decir, bueno, pero tal vez no precisamente sea un desequilibrio en el momento presente, ¿verdad? Y sí, puede ser que no sea solamente un desequilibrio en el momento presente, sino que tenga, como dicen, que tenga cola, ¿verdad? Que tenga sus raíces más atrás. Eso ha estado en estudio, o si ha tenido casos, usted ha tenido pacientes Por que supuesto. Ay, qué Sí, interesante. eso de hecho ya se ha estudiado, se ha ido demostrando, hay mucho, digamos, bueno, también está el tema de las constelaciones familiares, ¿verdad? Y hay toda una teoría y práctica sobre esto, y también en el enfoque sistémico, que se ha demostrado, y evidentemente yo lo veo, o sea, en la consulta, que hay personas que pueden estar viviendo, digamos, situaciones de angustia, y que esa angustia sí puede ser que estén desencadenadas por una situación en su historia, pero a veces tiene su origen en sus antepasados. Y también eso tiene que ver con la cuestión sociohistórica, porque hay culturas y hay familias que han vivido históricamente ciertos temas y han afectado eso. Por poner un ejemplo, el tema de la esclavitud, ¿verdad? O por poner otro ejemplo, el tema del trauma en las guerras, ¿verdad? Entonces, eso de generación en generación va teniendo sus efectos, exacto. Entonces, hay cuestiones ahí que bueno, que tal vez en otro momento, en otro tema, en otro programa podemos abordar más como la parte sistémica, pero sí no podemos, digamos, ignorar también esas causas, ¿verdad? Y que genéticamente también hay cuestiones que se dan porque ahí está en el código genético, ¿verdad? Pero bueno, ese sería como otro tema, pero Ay, eso es algo que se vive y se evidencia en la consulta. Entonces, cuando se conecta con eso y se puede liberar, la persona mejora sustancialmente. Pero bueno, entonces... Es muy interesante, no sabía que realmente uno podía jalar eso de manera genética. Entonces es súper interesante. Ajá, continuemos. Bueno, también quería recordar que, digamos, el tema de la ansiedad tiene, bueno, su carácter, como lo está mencionando anteriormente, como sociohistórico actualmente, el nivel de, digamos, con los casos que yo he trabajado generalmente, bueno, hay un origen general, sí, hay un origen que ahora voy a profundizar, y también hay una forma de desencadenantes.
Entonces, no precisamente lo mismo. Entonces, dentro de los desencadenantes está la situación histórico-cultural en la que estamos. ¿Cuál es, por ejemplo? ¿Verdad? Estamos en un momento, digamos, en un mundo sumamente demandante, donde las familias hemos cambiado, ¿no? La estructura familiar ha cambiado, ¿verdad? Es más diversa, ¿verdad? Y también los roles han ido cambiando. Entonces hay más presión, hay como una gran presión social al éxito, ¿verdad? Y hay una demanda constante digamos, de éxito, de perfección, ¿verdad? Entonces eso va empujándonos a desarrollar muchísimo estrés. Generalmente el estrés es uno de los principales desencadenantes. Desencadenantes, no precisamente causas, sino detonadores de las situaciones de ansiedad. Entonces, ¿por qué? Porque hay una sobrecarga en el cuerpo, porque bueno, la definición de estrés es que las demandas exceden los recursos personales para enfrentar una situación. Entonces, si estamos en mil cosas, ¿verdad? No solo en la cuestión, digamos, laboral, sino también en la cuestión familiar, ¿verdad? En el área, en diferentes áreas o sociales, donde llega un momento en que nuestro cuerpo pega gritos y dice, ya no puedo más. Colapsa. Entonces se apaga. Muchas veces le digo yo a los consultantes, claro, es que el cuerpo necesita apagar ese interruptor porque si no, puede desencadenar o un derrame, ¿verdad? O un infarto, ya una cuestión física mucho más pronunciada. Entonces empieza a apagarse o empieza a liberarse a través del llanto incontrolado, a través de esas palpitaciones, a través de la manifestación de la ansiedad, como una forma para buscar ese equilibrio o esa homeostasis para volver al equilibrio. Entonces, eso es una de las cosas que, bueno, ahora también vamos a profundizar, pero el momento, ¿verdad?, en el que estamos, por ejemplo, también de que la información está a un clic, ¿verdad? Entonces, ese acceso a la información, también por decir algo, digamos, yo estoy embarazada actualmente, ¿verdad? Entonces, yo llego y digo, ay, ¿cómo hacer para que el embarazo sea lo mejor posible? O ¿cómo hacer para hacer lo mejor posible? O un papá y una mamá, quiero ser los mejores papás, ¿verdad? Papá y mamá. Entonces voy y me meto en información, entonces, ay, tengo que cumplir esto y esto y esto y esto, ¿verdad? O debo hacer esto y esto y esto. Entonces, eso es muchísima presión. Claro. Entonces, claro, como hay tanta información, hay tanto que cumplir. Entonces, todo eso va acumulando, ¿verdad? Además de que el tema de la inseguridad, el tema de los sucesos, las noticias, etcétera, etcétera, todas esas situaciones van acumulando tensión que generalmente van desencadenando las situaciones de ansiedad. Entonces, mucho ojo con el tema del estrés, ¿verdad? Y que esas voces se puedan escuchar antes de que sea muy tarde, ¿verdad? O que ya esté la situación mucho más avanzada. Ok, eso creo que también sí lo podríamos tocar más adelante porque podemos, o sea, usted nos podría dar una guía de cómo no sufrir estrés, porque yo creo que el estrés lo pasamos todos, o sea, sí, hay veces que nosotros queremos decir, no me voy a estresar, y no, hay veces que de verdad uno dice, no me voy a estresar, y no se estresa. ¿Por qué? Porque uno simplemente libera la carga y dice, yo no puedo con esto, y ya. Y bueno, yo he aprendido eso, a soltar mucho, y la verdad me ha ido muy bien, porque a veces soy una persona que trata como de tener controlada, digamos, cosas mías. Por ejemplo, soy muy exigente, y yo creo que eso también lo podemos hablar con la ansiedad y todo más adelante, que sé que lo vamos a tocar, porque a veces somos tan exigentes con nosotros mismos y somos muy duros, y yo, digamos, personalmente lo confieso, tiempos pasados era una persona muy exigente conmigo misma, muy dura, y por ende hacía eso, o sea, tenía que cumplir unos estándares tan altos que no me quejo porque me han llevado a estar mucho en donde ahora estoy, pero no quiere decir que haya sido fácil o que haya sido así como súper tranquilo, porque no, libera mucho estrés, libera ansiedad, inclusive hasta depresión, porque si uno no cumple las cosas que necesita en el tiempo que se lo propuso, ya está como en shock. Entonces, yo creo que eso es un todo, y qué importante. Y eso es muy común, digamos, en las familias de ahora, digamos, en el papá, la mamá y en los hijos. Y hay toda una cuestión, digamos, para con los hijos, que también hay una gran demanda de expectativas, no solo de ser papá y mamá lo mejor posible,
¿verdad? O perfectos, sino también ser los hijos que cumplen las demandas de papá y mamá. Ese asunto de cumplir demandas de los otros y nuestras propias demandas tiene absolutamente todo que ver con ansiedad. De hecho, bueno, si tocamos el tema de las flores de Bach, la flor que trabaja el tema de la ansiedad tiene que ver con el cómo me ven los otros y el cómo me veo yo. Esa autoimagen y esa imagen que tienen los otros de mí, ¿verdad? Entonces, eso ya tiene un tema como más también muy profundo, pero tiene que ver con esa exigencia y con esa presión social, ¿verdad? Y los niños también están viviendo muchísimo esa situación, ¿verdad? Y también por la cuestión de la información y por la cuestión de la perfección y toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces, para poder ir también liberándonos, ¿verdad? Es como ir encontrando nuestros ritmos, no significa que tengamos que ser mediocres, ¿verdad? O dar nuestro mínimo esfuerzo, pero sí ir buscando un equilibrio, ¿verdad? Porque generalmente, digamos, en esas situaciones se sobrepasa lo que debo cumplir a lo que yo también necesito. Entonces, una vez un muchacho comentaba que estuvo 3 días trabajando frente a la computadora, sin levantarse, sin comer, sin ir al baño, casi, ¿verdad? Entonces, aguantando eso hasta que cayó. O sea, hasta que su cuerpo dijo, es suficiente, lo voy a pagar, ¿verdad? Y cayó y se enfermó, tuvo una cuestión estomacal también muy fuerte. Entonces, no llegar a esos niveles, ¿verdad? Entonces, de escuchar el cuerpo. Pero bueno, entonces, también quería recordar que en estos casos y en todo el caso, digamos, de salud, enfermedad y en psicoterapia también, el papel de la persona es fundamental, digamos, la actitud que tenga. Para esto es importante que la actitud sea de responsabilidad, de compromiso y, digamos, y ojalá la actitud más positiva posible. Ya sabemos que en esta situación a veces surge la desesperanza, a veces surge la frustración, ¿verdad? El enojo, la tristeza, se nos quitan las ganas, ¿verdad?, de hacer las cosas, pero esa actitud de compromiso y de que yo soy la única persona que puede hacer algo por mí misma con respecto a esta situación, de que puedo apoyarme en otras personas y buscar ayuda en otras personas, por supuesto. Pero para eso, para que yo vaya y me mueva hacia eso, necesito estar comprometida, ¿verdad? O comprometido en esto, en esta situación y en que solo, digamos, yo puedo hacer algo al respecto. Entonces, no podemos tener una actividad pasiva, ¿verdad? Sino un rol completamente activo. En esta parte que usted dice, Doc, me parece bastante interesante que se pueda aclarar y que se pueda abordar también, aunque sea una pincelada, cómo a veces cuesta generalmente que una persona pueda compartir lo que siente en el momento, o sea, que es como la típica figura de persona que está como para los otros, para el apoyo, pero que cuesta mucho que cuando está pasando una crisis o que hable con alguien, que, o sea, que lo pueda compartir. Y inclusive puedo decir que muy pocas veces uno va a decir, no, voy a ir donde un psicólogo para contarle mis problemas, porque no sucede así. O sea, nuestro cuerpo libera, dice, bueno, yo necesito llorar, o se van a hacer deporte, o lo que sea. Y ya, como que uno lo omite y sigue caminando, y puede que en el fondo quede como una pizquita de algo y en algún otro momento se vuelva pues a estallar, pero ese punto, o sea, que también hay personas que nos cuesta hablarlo, o sea, nos cuesta sacar este tipo, y no es mala actitud, porque yo considero que no, hay personas que no tienen mala actitud, pero que quizás pues no quieren cargar a otros. Yo creo que todos tienen sus problemas, entonces ir a cargar a otra persona que posiblemente tenga sus problemas con los problemas de uno, es como... Ay. Por eso, digamos, cuando es ya algo bastante pesado, como solemos decir, o bastante fuerte, sí es bueno apoyarse en algunas personas, pero como con un enfoque también positivo. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si yo necesito, no me estoy sintiendo bien, bueno, pues si hay un momento de crisis, en ese momento tal vez puedo llamar a alguien que yo conozco, que no me juzgue, ojalá, que pueda comprenderme. Si no tengo en ese momento una persona así,
buscar recursos o alguna persona, o lo ideal es ir a un proceso terapéutico, porque un profesional está capacitado para poder acompañar a esa persona en esa situación. Sin embargo, las redes de apoyo son fundamentales. Entonces, pero las redes de apoyo, por ejemplo, en buscar esos espacios de autocuidado, buscar esos espacios de sentirme bien, de construir espacios positivos, ricos, que me hagan sentir como más en una línea de bienestar. Por decir algo, salir con amigos, o por ejemplo, ir a natación, ¿verdad? Entonces, que esas redes de apoyo sea como en una línea, no solo, digamos, de desahogo, ¿verdad? O de cargar a las otras personas de mis problemas, sino que sean recursos hacia el bienestar, ¿verdad? No significa que si de vez en cuando necesito hablar con alguien de lo que estoy sintiendo, que no sea el terapeuta o la terapeuta, no significa que eso está mal, está bien, ¿verdad? Pero hay que buscar ese equilibrio, hay que buscar esas alternativas. Pero el enfoque es como también como ver que yo siempre puedo construir recursos y tengo potencialidades y habilidades para sobrellevar las situaciones, ¿ok? Pero no, a veces, digamos, si ya es algo más fuerte, hay que ser conscientes de que si no lo estamos pudiendo manejar, también de tener cierta humildad, ¿verdad? Sí. Y reconocer que necesitamos apoyo. Entonces, por decir algo, tal vez estoy teniendo situaciones de ansiedad porque estoy sobrecargada en el trabajo, pero no quiero decir nada para que el jefe no piense mal, que no es competente, ¿verdad? O que no soy competente. Pero resulta que muchas veces las personas que mejor se desempeñan son premiadas con más trabajo. Sí. Entonces, y si no logro yo descubrir cuáles son mis límites, y que soy un ser humano que tengo límites, entonces la cantidad de trabajo va a seguir llegando hasta que ya el cuerpo colapsa, ¿verdad? Entonces el asunto es poder reconocer eso, poder comunicarlo, recordar que somos humanos, poder poner límites y también apoyarnos en las otras personas, o bueno, vamos a ver qué podemos hacer, estoy sintiendo esto, no quiero renunciar a mis labores o a mi trabajo o a mis responsabilidades, pero reconozco que necesito apoyo en esto, o qué podemos hacer, qué podemos construir en conjunto, ¿verdad? Entonces tener una actitud, es una actitud proactiva ante una situación, no me estoy quedando callada y tampoco, digamos, y sigo asumiéndolo, sino que veo a ver qué puedo hacer y me apoyo en nosotros. Entonces, estos recursos de bienestar que usted me está comentando, y que aparte de eso me parece bastante interesante porque bueno, la actitud, sí, si lo armamos en una forma así como que vayamos haciendo escalones, sí, cuestión de actitud, eso es lo más importante. Yo creo que si nosotros empezamos no la vida, sino el día con actitud positiva, con mucha fe, con esperanza, que es algo que nosotros necesitamos, y por supuesto Dios, porque es el único que nos puede sacar de inclusive esos aprietos y las cargas que uno no puede soportar, por supuesto que las puede soportar. Ahora, bueno, lo digo yo porque yo soy creyente, pero bueno, todas las personas, yo creo que el ser humano, he llegado a creer, y yo no sé si usted me pueda corregir, yo siento que el ser humano necesita creer en algo, o sea, en una fuerza que no es propia, pero bueno, si alguna persona que está viendo este programa cree que no es así, por supuesto, todos tienen sus puntos de vista. Ahora, entonces, si hablamos en cuanto a escalones, en recursos hacia el bienestar, bueno, aparte de la actitud positiva, que nos rodeemos de personas que sean positivas, que sean influyentes de manera tal que no nos juzguen, que nos puedan acompañar en un proceso, porque esto también viene siendo un proceso de sanación. Exacto. Entonces, que nos acompañen en ese proceso, las actividades que podamos desarrollar, que sean actividades que nos puedan liberar de estrés, bueno, salir a caminar, espacios verdes, bueno, es algo que yo haría, entonces exacto, yo lo estoy viendo como desde esa manera. Aparte de eso, pues, por supuesto, conocernos,
porque ahí viene el punto, tanto en lo laboral, en lo amoroso, en lo familiar, que si entonces tengo mucho trabajo, y sí es cierto, las personas más capacitadas son las que más trabajo le dan y terminan estando en un momento donde, ¿qué hago? O no renuncio porque no me siento bien, no tengo tiempo, o ahora les pagan bien pero no tienen libertad, entonces tienen buena condición económica pero no tienen libertad para aprovechar eso, o no tienen tiempo para compartir con su familia, entonces siempre hay algo que se sacrifica. Y yo creo que ese sacrificio es lo que termina creando la ansiedad, lo que termina creando estrés y depresión. Entonces es como un todo. Después de entre los recursos hacia el bienestar, considero que también debe ser, no sé si necesario, porque quizás no todas las personas vayan a necesitar de un especialista para manejar las cosas. Pero entonces, aquí es mi pregunta, ¿cuándo es la recomendación suya de que acudan? Porque mi interés también es que, aparte que sepan esto de boca de un profesional de este tema, pero que también acudan, o sea, que le vean la importancia, porque se le da prioridad a cosas que no deberían. Por ejemplo, que un televisor nuevo, que eso, que ropa. O sea, a veces se preocupan más bien cómo se ven por fuera a cómo están por dentro. Entonces, todo tiene un costo y por supuesto todos vivimos, todos comemos, pero cuál importante es que se pueda brindar este abordaje con un profesional. O sea, ¿cuándo yo debo ir? ¿Cuándo sé cuándo son las señales? ¿Cuál es su recomendación? ¿Cómo debería ser? Okay, para responder a la pregunta, primero, ¿cuál es la definición de ansiedad? Digamos, o qué es la ansiedad, ¿verdad? Como profundizar en eso. Entonces, realmente la ansiedad es como un miedo anticipado, un temor, ¿verdad? Una angustia a una situación que yo veo como amenazante. Entonces, esa situación me genera una serie de malestares, ¿verdad? De situaciones, tanto emocionales como físicas. Entonces, que muchas veces, como lo mencionamos, puede estar ligado al estrés. Sin embargo, es importantísimo como aclarar que, bueno, la ansiedad, hay como dos tipos generales de ansiedad, digámoslo así. Una que es como buena, cuando es, digamos, en la cotidianidad. Por ejemplo, que tengo que estudiar para un examen. Entonces yo necesito, de pronto me da un poco de ansiedad de que tengo que enfrentar esa situación y que tengo tantos días y que tengo que enfrentarlo, ¿verdad? Entonces esa ansiedad me mueve a estudiar, me mueve a comprometerme, me mueve a cumplirlo en el tiempo que yo me estimé, ¿verdad? O estimado. Entonces en ese caso la ansiedad, digamos que no es mala, es como saludable, es normal, más bien puede ayudar en ese cumplimiento de mi cotidianidad. Pero cuando no es como muy saludable, ¿verdad? O cuando es patológica, a mí no me gusta usar mucho ese término, ¿verdad? Pero cuando oscuro. Sí es como muy negativo, sino cuando no es saludable. Entonces, cuando ya la ansiedad ya empieza a afectarme mis funciones, digamos, como normales, ¿verdad? Por decir algo, ya me empieza a afectar el sueño, ya me empieza a afectar el tema de la alimentación, ya me empieza a afectar, a veces se desencadenan, digamos, vómitos o diarreas, o por ejemplo, yo ya no quiero ir a trabajar porque tengo mucho miedo, ¿verdad? O porque tengo miedo a que me dé. Generalmente las personas dicen, es que tengo miedo a que me dé, ¿verdad? Entonces, hay diferentes magnitudes, digamos, de ansiedad. Evidentemente, si nosotros nos ponemos a buscar en el DSM, que es el Manual de Trastornos Mentales, hay, bueno, una cantidad enorme de definiciones, pero yo como que los quiero agrupar en esos dos grandes para tener como la idea, ¿verdad? En cuanto a magnitud, ¿verdad? Hay ansiedad que ya se empieza a manifestar y uno siente que se va como acumulando y acumulando y acumulando. Todavía ahí lo podemos manejar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que yo siento que, digamos, sería como la que está en el medio de la ansiedad, digamos, saludable y la ansiedad no tan saludable, que de pronto yo ya empiezo a sentir una angustia, digamos, puede ser una sensación en el pecho como de angustia o de vacío,
pero que ya todavía no me ha afectado el tema del sueño, todavía no me ha afectado el tema de la comida, pero ya me empiezo a sentir cansada o ya de pronto me empiezo a sentir como incómoda, ¿verdad? ¿Qué es esto que siento? Y de pronto no se me quita tanto. Entonces, en ese momento, lo ideal sería como hacer un alto y preguntar, bueno, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué me está generando esta situación? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy necesitando? Esa frase, ¿qué necesito? Hacer esa pausa y decir, ¿qué necesito yo en este momento? O en este periodo. Muchas veces las personas van a consulta y les digo yo, bueno, ¿y qué pasó en ese tiempo cuando ya empezaron las crisis de ansiedad? Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? No, de pronto no veo nada que haya pasado. Bueno, vamos a explorar un poquito más qué estaba haciendo usted en ese momento. Entonces, de pronto la persona ya recuerda, ay, sí, cierto, es que mi abuelita se enfermó. Ay, sí, cierto, es que en ese momento yo tuve una situación en el trabajo con un compañero de trabajo. O es, ay, sí, cierto, ¿verdad? Entonces ya las personas empiezan a darse cuenta, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos en el momento, entonces yo digo, bueno, mira, me doy cuenta que en este momento estoy asumiendo más responsabilidad de las que yo requiero, de las que puedo manejar. O me estoy dando cuenta que digamos que sí, de pronto esto tiene un origen más allá. Si tiene un origen más allá y yo todavía no lo sé y no tengo cómo resolverlo, ahí es fundamental ir a un proceso terapéutico. Porque es algo que de pronto la persona no sabe cómo descubrir, pero en el proceso sí se descubre. Claro, sí. ¿Verdad? Entonces, y luego, ¿en qué momento no ir? En el momento en que de pronto no siento que sea algo tan fuerte del pasado, que yo puedo resolver en el momento en que yo digo, bueno, exactamente, no asumo tanto, o necesito hablar con mi familia sobre tal situación, o necesito, muchas veces son cuestiones que no he cerrado también, que una relación de pareja que no había podido cerrar, que no había podido decir, no había podido, exactamente. Entonces me doy cuenta que eso tiene que ver con ese proceso que yo todavía no he cerrado. Entonces me comprometo a resolverlo, me comprometo a cerrarlo, ¿verdad? Entonces ahí todavía nos la podemos jugar, pero ya cuando es algo más grande o cuando ya yo, por ejemplo, generalmente a mí me llegan ya cuando las personas tienen esas situaciones, digamos, ya no pueden dormir bien, ya no pueden comer casi, o hay un problema con la parte, digamos, de digerir los alimentos también. Esa parte de comer, Doc, viene siendo, porque yo he escuchado que realmente la ansiedad más bien les da ganas de comer. Está ambos partes, los que sí, casi no comen y los que comen mucho. Sí, okay. Puede ser porque hay personas que por ansiedad comen demasiado, como para llenar o para, digamos, para compensar esa sensación, que nunca se va a compensar así. Pero el cuerpo, no vamos a criticarlo, el cuerpo está buscando esa forma y si no la ha encontrado, esa es la forma como la está encontrando. Claro, igual si se alimentan, o sea, si consumen, por ejemplo, helados, galletas o esto, libera serotonina, entonces todo es natural. Sí, exacto, entonces ya se sienten mejor y eso es lo que yo necesitaba. Por supuesto. Entonces, pero cuando ya es demasiado, ¿verdad? Y ya siento que me estoy haciendo daño, entonces ahí es mejor hacer un alto y buscar ayuda, digamos, también profesional, o revisar qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? En cuanto a no comer, porque muchas personas dicen, es que ya con ese asunto de la ansiedad, no me pasa, ¿verdad? No, de aquí no me baja. O, por ejemplo, empiezan a manifestar diarreas y vómitos, o, ¿verdad? Diferentes formas de manifestación. En la ansiedad, digamos, bueno, entonces digamos como que sería de momento eso. Hay otro nivel que es como los ataques de pánico, ¿verdad? Yo los ataques de pánico los diferencio un poco de las situaciones de ansiedad, de las crisis de ansiedad, porque para mí, particularmente, es cuando la persona siente en su crisis que se va a morir. Entonces, ya hay el pánico es, me congelo, me aterro,
esta situación me detiene completamente, esta situación me pausa. Entonces ya la persona muchas veces no puede salir de la casa porque siente que le va a dar. Así dicen, ¿verdad? Siento que me va a dar. Entonces, si me va a dar, entonces tengo mucho temor. Entonces, y si le da, se paraliza. Entonces, ¿cómo se paraliza? Puede ser que empiece a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y dice, yo no puedo contener el llanto, yo no quiero llorar, y se descontrola, se desborda, y también, por ejemplo, puede sentir muchas palpitaciones, sudoración, puede sentir un frío en la espalda o un calor en la espalda o un fuego en el estómago, puede sentir que las piernas le tiemblan, puede sentir que en ese momento va a caer. Bueno, son infinidad de formas de que cada persona lo vive y lo manifiesta. Es cantidad, ¿verdad? Entonces, ya aquí, ya es el punto de los puntos máximos de la situación de ansiedad. Ojalá no lleguemos ahí, ¿verdad? Ojalá podamos poderlo trabajar antes o hacer algo al respecto. Pero hay algo que también quiero aclarar. Como lo decía, hay algo que se llaman los desencadenantes. Uh-huh. Los desencadenantes son los interruptores, son como los botones que se encienden cuando una persona para que una persona desencadene, digamos, ya las crisis o los ataques de pánico. Pero resulta que, digamos, en la experiencia me he dado cuenta que el origen de los ataques de pánico y los ataques de ansiedad, ya no exactamente la ansiedad, sino ya los puntos ya más altos de esto, muchas veces los orígenes están relacionados con la infancia. De hecho, muchos casos ha sido incluso en el vientre, y posteriormente puede ser en el nacimiento o en la infancia temprana. Porque resulta que nosotros, cuando estamos en esas etapas, es fundamental sentirnos seguros y protegidos. Entonces, generalmente, bueno, la verdad es que todos los casos, digamos, pero prácticamente que todos, en estos niveles, ¿verdad? Ha habido una situación muy delicada en esos periodos. Situación me refiero a una situación traumática o a una situación donde la persona se sintió indefensa, desprotegida. Eso no significa que sea que lo hayan abandonado. Uh-huh, sí, no. A veces sí pasa porque hubo una situación de abandono, pero a veces no, porque cuando uno es niño, uno no puede comprender como una persona adulta. Pasa más por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por lo que vivimos. Por eso los niños expresan de una forma tan intensa sus emociones y tan transparente, y que es muy saludable. Que deberíamos ser como los niños. Exactamente, es muy saludable, porque no pueden comprenderlo. Nosotros podemos comprenderlo hasta que somos adultos, incluso. O sea, en la adolescencia podemos comprender un poco, pero poder procesarlo y poder comprender e integrar esas situaciones hasta la adultez realmente. Entonces, esas situaciones generalmente tienen como un origen ahí. Entonces, si tienen un origen ahí, y si hay ya situaciones como muy fuertes, definitivamente es muy recomendable. No significa que hay personas que podrían tal vez abordarlo, enfrentarlo y sobrellevarlo, y también desarrollar mucho lo que se llama la resiliencia, uh-huh, ¿verdad? Entonces, pero a veces cuando eso se queda como pegado en el cuerpo, porque el cuerpo tiene memoria. Todo trauma, así como toda caricia, se queda pegado en el cuerpo. Y en el momento que de pronto vivo una situación que inconscientemente, pero toca esa historia, se empieza a activar. Eso es lo que he visto, digamos. Se empieza a activar y a veces se activa en una etapa de la vida y luego como que se sobrepasa. Y si no se ha trabajado todavía el fondo, se vuelve a activar en otra etapa de la vida. Se puede activar de nuevo en otra etapa de la vida.
¿Ves? Entonces, y muchas veces cuando ha habido una situación traumática, puede ser que hayan habido otras situaciones traumáticas que fueron acumulándose en el cuerpo, como usted antes mencionaba. Pero eso, Doc, viene siendo cuando no hemos sanado. Porque, Cuando no hemos ajá, sanado. porque digamos, si llegamos a tener una situación que se asimile o que haga un, así como un flashback a uno, como, ay, yo viví esto, o se me acerca algo, pero si no hemos sanado, entonces claro que nos afecta y es como un retroceso, o sea, es como lo que hemos vivido, medio lo ocultamos, le pusimos ahí como hojitas encima, más lo que estamos sumando ahorita. Entonces, claro, ese es el momento como de estallar. Eso empieza a acumularse, sí. ¿Cómo, cómo puede ser una manera sana para empezar a arreglar esos como bloquecitos que están en nuestra vida que no se han curado? O sea, ¿cuál es la forma más correcta de manejarlo? Empezar a descubrirlo es una, por supuesto. Bueno, es como irse acercando, bueno, digamos, en el trabajo terapéutico, por ejemplo, que yo hago, es, bueno, por eso siempre trabajo el tema de la historia para entender el presente. Entonces, digamos, que la persona como con mucho amor y con mucha ternura se acerque a su historia. El amor, la ternura, el respeto, el cariño para con uno mismo, el autocuidado, todo eso son las herramientas principales para la sanación y el compromiso, ¿verdad? Con ese amor, y porque a veces las personas dicen que no soporto esta situación, yo no quiero ni verdad, no, porque es muy traumática cada vez que les da, pero con mucho amor y con mucha ternura, porque eso ha estado ahí oculto y que ha pegado gritos, pero evidentemente, claro, en esos gritos hay una sensación de malestar, pero digamos, cuando la persona llega y empieza a escucharse desde una forma respetuosa y amorosa, y empieza también a darle espacio a todas esas emociones contenidas. Nosotros no podemos liberar una emoción si antes no hemos experimentado dándole la bienvenida con amor y con respeto a esa sensación o a esa emoción. Es muy difícil. O sea, si la negamos y la rechazamos, es difícil que sane. Necesita ser reconocida. Necesita que se le dé un lugar. Y una vez que se le da ese lugar y es reconocida, podemos reconstruir ese lugar. O sea, podemos reconstruir qué significa ahora o qué quiero yo que signifique para mí esto. Entonces, ya ahí empieza la etapa, digamos, de sanación y de cambio. Claramente, bueno, hay diferentes técnicas, ¿verdad? Y recursos terapéuticos para esto, que tanto en la parte, digamos, psicocorporal, digamos, yo trabajo lo psicocorporal, también lo sistémico, entonces eso colabora a liberar, ¿verdad? Esos bloqueos. Y también, bueno, otro de los recursos que se recomiendan es, bueno, que antes mencionamos, que incluso, digamos, las terapias alternativas también pueden ser una opción, por ejemplo, las flores de Bach, ¿verdad? O hay personas que también hacen uso de la homeopatía, ¿verdad? O de lo natural, porque tradicionalmente cuando estamos en situaciones de malestar, muchas veces nos medican o nos medicamos. Y no significa que eso está mal. Lo que pasa es que si esa es la solución en el momento, pero se tapa y no se resuelve, ¿verdad? Entonces no se resuelve lo que pasó y no se cambia de actitud en el presente. Entonces necesitamos trabajar lo que sucedió, abordarlo y también comprometernos en hacer algo, un cambio al respecto, ¿verdad? Y para ese cambio puede ser el autocuidado. Por ejemplo, dentro de las cosas que yo trabajo con las personas es, además de usar todas esas técnicas y recursos para poder reconocer eso que está ahí, darle su lugar, darle ese reconocimiento y irlo liberando y sanando. Yo, digamos, siempre invito a las personas a que hay algo que se llama potencial de la crisis. Es un excelente momento para que la persona se comprometa y aproveche esa energía de crisis en un enfoque positivo. ¿A qué me refiero? Entonces yo, por ejemplo, les digo, digamos, en todo este tiempo de su vida, ¿verdad? O en los últimos tiempos, algo que usted haya querido hacer y nunca haya hecho.
Ese es un excelente momento, ¿verdad? O por ejemplo, algo que a usted le gustaría, que usted hacía antes y dejó de hacer, y que para usted es muy importante, ¿verdad? O qué le gustaría a usted hacer, usted en este tiempo, ¿qué siente usted que necesita? Entonces de pronto hay personas que dicen descansar, hay otras personas que dicen ya no asumir tanto, hay otras personas que dicen necesito ver a mi papá, ¿verdad? Porque tal vez tenga que ver con su papá, o por ejemplo, o necesito encontrarme más con mis amigos, o la verdad es que yo quiero meterme a un curso de arte, o verdad, entonces ahí vamos construyendo en conjunto y es impresionante porque solo el hecho de darle espacio a lo que se quiere, aunque todavía no se haya hecho, empieza a generar cambios. Y de pronto llegan las personas, ¿verdad? Ya los veo diferentes, ¿verdad? Y ya llegan las personas y me dicen, ay, es que, mira, ya tenía tiempo y me metí a clases de natación, le tengo que contar, ¿verdad? Y ya me metí a triatlón, o tal vez ya me encontré a una persona que tenía tanto tiempo de no ver y me sentí tan feliz y la verdad es que nos vamos a seguir viendo, ¿verdad? Entonces son cosas que solo el tiempo de reconocer esa necesidad y de darle espacio a esas posibilidades y comprometerse en esa actitud, empieza a generar cambios. Entonces es como una amalgama de situaciones, hablar con la familia también es muy importante, pero yo creo que ya estamos casi terminando, entonces quiero mencionarlos como recomendaciones. Las recomendaciones que las hemos ido pasando una a una. Entre esas, recordar que cada persona es única, diferente del resto y sus situaciones también son únicas. No se culpe, recuerde que nadie muere de un ataque de pánico o ansiedad, súper importante. Eso quiero nada más recordar que eso me lo enseñó una colega que es experta en el tema y ella nos decía siempre eso. Nadie se ha muerto de un ataque de pánico, así que tranquilos, porque muchas veces se siente que se van a morir. Entonces no se van a morir de eso, pero es importante reconocerlo y darle lugar. Hay que ir descubriendo el camino propio y de esa manera pues descubrir también la causa y enfrentar la situación. O sea, prácticamente ponerle cara a todo, disminuir el estrés, aparte de eso, cualquier carga que nos pueda afectar, ya sea familiar, social, psicológica, enfocarse en el aquí y en el ahora, súper importante. Eso es fundamental, es otro de los recursos y técnicas que yo implemento con las personas, incluso puede ser respiraciones, pueden ser, pero las respiraciones sí se hacen que no sean respiraciones profundas seguidas, sino más bien conteniendo un poco, porque si no, más bien se hiperventilan. Sí, de verdad. De hiperventilarse no creo que haya un buen resultado. ¿Verdad? Entonces, sí, el sostener la respiración aumenta el dióxido de carbono, que eso también relaja y tranquiliza. Entonces, eso es una excelente estrategia. Hablar con alguien en el momento, por ejemplo, observar lo que está alrededor, intentar de recordar algo cómico que les haya pasado, ¿verdad? Diferentes situaciones que nos puedan llevar al momento presente, porque digamos, yo por ejemplo, a veces he trabajado con una persona que en ese momento está queriendo desencadenar una situación de ansiedad ahí en el consultorio. Entonces yo, bueno, contame una situación graciosa, ¿verdad? O yo te cuento, ¿verdad? O por ejemplo, vamos a respirar en este momento, vamos a hacer una visualización guiada para esto, algo positivo, escuchar música positiva, todo lo que tenga que ver con aspectos positivos y como en ese momento cambiarle un poco digamos como el cassette, ¿verdad? Uh-huh. Para poder sobrellevar la situación. Sí, yo creo que aparte de todo eso, bueno, por supuesto que no juzguemos porque no conocemos la situación, no minimizarla tampoco es algo vital, todos tenemos una historia que contar y todos lo vemos de una manera también súper distinta. Entonces, el apoyo es fundamental, la familia, la comunicación, el respeto, que nos demos mucho amor nosotros para que podamos dar amor a otros. Si nosotros estamos sanos, entonces vamos a poder brindarle una amistad y una compañía sana a las personas que estén al lado de nosotros. El tema es muy amplio, la verdad es que nos queda corto, así que dígame. Solo quería agregar que en las familias, como lo que ustedes mencionaban, no juzgar, ¿verdad? Respetar a la otra persona,
porque muchas personas dicen, es que no me entienden, y sí, la verdad es que, digamos, por más que queramos y amemos a otra persona, si no lo estamos viviendo es muy difícil entenderlo, ¿verdad? Entonces, pero es importante apoyar a la persona, pero no asumir el rol de su sanación, porque solo la persona lo puede hacer. Entonces, eso es muy importante, para que a veces en ese amor y ese cariño que tenemos para la otra persona, queremos asumirlo, y hay que respetar como su proceso, su tiempo y su responsabilidad. Sí, bueno, la verdad es que ya nos quedamos sin tiempo. Para mí ha sido un placer, la verdad, doctor, un placer de que nos haya acompañado. Es un tema muy amplio que ahí para ya finalizar lo de las flores, necesito que venga otra vez al programa para que lo abordemos. Y la verdad es que gracias por la compañía. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes como lo es para nosotros aquí, de bendición. Que no se pierdan el programa de mañana ni pasado mañana y toda esta semana. Sí. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a ustedes por su atención y su tiempo. Muchísimas gracias, que Dios los acompañe, que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. El programa Laicos en Acción Costa Rica llegó a ustedes gracias al aporte de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de La Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel, 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.